que hoy yo como candidata lo quiera traer. Presenté la iniciativa de reforma constitucional. Soy autora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Qué dice el cuarto constitucional? Se reconoce el derecho a la movilidad con seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, sostenibilidad, inclusión e igualdad. Todo eso dice la Constitución. Ahora tenemos que hacerlo realidad. Desgraciadamente hoy tenemos que conmemorar el tercer año de la tragedia de la línea 12 del metro. Eso nunca debió haber ocurrido. Fue por culpa de la ineptitud y la corrupción de las autoridades. Que dejen de echarle la culpa a otros. Y miren que en el debate se lo dije. Ya le echaste la culpa de las cuentas a tu abuelita, ¿no? De los departamentos a sus hijos. De la empresa a su papá. De la empresa contaminante dice que es de su papá. Pues seguramente como en su página no aparece que la línea 12 se cayó por falta de mantenimiento, porque desapareció el tercer informe de DNB. Ese tercer informe dice claramente que se cayó por falta de mantenimiento. Obviamente tiene que ver la mala construcción, tiene que ver la corrupción. Así es que no se vale echarle la culpa a Ebrard, porque ella tiene mucho que ver en eso. Pero eso queda en el pasado. Vamos a hacer un gobierno responsable. Es una tragedia que lo más grave es que sigue en la impunidad. Nunca fue citada a declarar Florencia Serranía, la directora del metro. La directora del colegio Repsamen está en la cárcel. Y ok, es responsable porque ese colegio violaba el uso de suelo y el programa de protección civil, que por cierto, Claudia no clausuró. Pero en ese caso, ¿cuál es la diferencia entre la directora del colegio y de Florencia Serranía? Pues que Florencia es su amiga y ella no pisó la cárcel por esa amistad con la entonces jefa de gobierno. Yo hoy me vengo a comprometer con una movilidad, con una visión distinta. Me encantó que cuando estaba hablando el próximo jefe de gobierno, pues una señora finalmente escuchó hablar del coche y dijo, por fin, ¿no? Bueno, sí hay un problema. Cuando se diseñaron las calles solo se pensó en el coche. No se pensó en los peatones, no se pensó en los ciclistas, no se pensó en el transporte público. Nuestra visión es que la calle es de todos. Esa es la visión distinta. La calle es de todos. Pero hay orden. ¿Quiénes son los número uno? Las personas con discapacidad. Ellos son los número uno porque tienen muchísimas limitantes y corren muchísimo riesgo. ¿Quién sigue? La movilidad de cuidado. Dirán, ¿qué es la movilidad de cuidado? ¿Se imaginan que pasara un transporte por las personas que tienen que ir al hospital y que no pueden moverse? Que pudieran llamar y decir, yo tengo que ir al hospital, pase por mí el pasado martes. O que las guarderías estén cerca de las líneas del metro y no tengan que cruzar 400 metros para llegar a la guardería. O sea, la movilidad de cuidado tiene que ver con pensar en las personas que van a los hospitales, con las enfermeras que cuidan a las personas, con las estancias infantiles. Eso es lo que quiere decir la movilidad de cuidado y vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en los peatones. Es importante, el 30% de los viajes en la ciudad se hacen a pie. Es importantísimo los peatones. ¿Por qué dejamos de caminar? Pues porque te caes, te tropiezas, te quiebras un pie, porque cruzar una calle es prácticamente imposible. Tiene que haber semáforos para las personas sordas, visuales, tiene que haber semáforos visuales, auditivos para las personas ciegas. Entonces, en ese sentido, tiene que ver que trabajemos con los peatones. 4, y en ese orden es la importancia, los ciclistas. Yo se lo recomiendo ampliamente. De verdad,
Yo cuando veía a la gente en Palmas 20 minutos para cruzar un semáforo, yo decía, no manches, no se desesperarán. Y yo así en 2 minutos cruzaba. Es una maravilla, pero obviamente es muy peligroso si no hay ciclovías. Yo fui la creadora de la ley para trabajadoras del hogar. Tu empleador debe de darte de alta en el Seguro Social, a fuerzas. Tienes ese derecho. Si quieres, búscame y te echamos la mano, pero tú tienes el derecho a tener seguridad social. Y las madres solteras, los policías van a tener ese programa. Ahí les va otra cifra, para que se den cuenta del tiradero de dinero. ¿Saben cuánto le hemos tenido que dar a Pemex para compensar las pérdidas, lo que ya no le aporta al gobierno? Es una cantidad tan grande que luego no es fácil entenderla. 2 billones de pesos. ¿Para qué alcanzaría 1 billón de pesos? Para apoyar a 4 millones de personas con un subsidio de 250,000 pesos para comprar una vivienda. Ya con ese subsidio y un crédito y lo que tenga en el Infonavit, esa persona se puede hacer de un patrimonio. Nosotros vamos a poner el dinero en las personas, en lo importante, en la salud, en la educación, en la movilidad. Como creadora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se creó la ley, pero no se quiso crear el fondo de la movilidad. Ese es un pendiente en esta ley y como presidenta de la República lo voy a hacer realidad. Porque entonces va a haber dinero para el transporte público, para que Tahuada amplíe el metro, para que en Jalisco haya más metro, para que en Nuevo León haya más metro, para que haya más metrobús, para que haya más ciclovías, para que haya mejores banquetas. En eso consiste. Entonces yo aquí, ante ustedes, vamos a firmar este compromiso por la movilidad pensando en las personas. Vamos a promover nuevos proyectos de movilidad importantes. Por ejemplo, se habla mucho del tren México-Pachuca, se habla mucho del tren que va a permitir llegar al AIFA, pero se nos va a saturar ese tren ligero que tenemos a Huehuetoca. Entonces tenemos que ir pensando a futuro, tenemos que ir haciendo proyectos pensando en las personas.